Bienvenidos queridos estudiantes a este encuentro académico. Siempre deseándoles un maravilloso día, que su existencia esté fundamentada y enraizada en el ser absoluto y que su praxis esté enraizada en el ser. Venimos de considerar en la teoría del conocimiento el problema de la posibilidad del conocimiento. Y justamente en la cuestión de la posibilidad del conocimiento, la filosofía, desde la rama de la teoría del conocimiento, se pregunta si el sujeto conocente, la razón humana, tiene la posibilidad y la capacidad de poder captar la esencia o la verdad de lo real presente pues a la razón como objeto. Y a esa pregunta ha respondido el planteamiento del dogmatismo, el planteamiento en teoría del conocimiento del escepticismo. Hemos también visto la propuesta del subjetivismo y el relativismo, ¿sí? Hemos visto también la propuesta del pragmatismo. Y para terminar, digamos, esta parte que se pregunta por la posibilidad del conocimiento, vamos a ver el criticismo y un poco, ¿verdad?, cuál sería el abordaje de Marx. De Marx vamos a hablar muy poco porque después lo vamos a tratar, digamos, a él solo por aparte. Vamos a ver qué plantea el criticismo. Bueno, tanto en el subjetivismo como en el relativismo, también en el pragmatismo, encontramos formas distintas de la negación de la posibilidad del conocimiento. Y por tanto son formas de presentárseme el escepticismo. Ya saben ustedes que la tesis fundamental del escepticismo es de que la verdad no es posible, ¿sí? Entonces, tanto el relativismo, el subjetivismo y el pragmatismo, pues son formas solapadas del escepticismo. El dogmatismo, como ya vimos, es una, digamos, afirmación irreflexiva, ingenua, de la posibilidad del conocimiento, ¿verdad? Pero la tesis central del dogmatismo es de que el conocimiento es posible, es decir, es una cosa obvia que no necesita de investigación alguna, porque el conocimiento es algo que lo experimentamos de forma cotidiana en nuestra relación con lo otro y con los otros. Ahora bien, el criticismo se presenta como una salida a la contradicción fundamental entre la negación y la afirmación absoluta de la verdad. Intenta hacer una síntesis que supera la contradicción. O sea, la contradicción entre la negación de la verdad y la afirmación de la verdad. La teoría del conocimiento del criticismo parte de una afirmación general de la posibilidad del conocimiento, de una confianza general en la posibilidad de la razón para conocer el orden de lo real, pero manifiesta una posición crítica, dubitativa, reflexiva, analítica, indagativa, respecto, y esto es lo propio del criticismo, respecto de los saberes específicos de los fenómenos específicos. O sea, por una parte, el criticismo da por supuesto que el conocimiento en general es posible, pero que la posibilidad o imposibilidad del conocimiento se lo va a jugar en los procesos de investigación específicos de los fenómenos específicos para obtener verdades específicas, ¿sí?, de los fenómenos determinados, ¿verdad? Es ahí donde se va a jugar la posibilidad o la imposibilidad del conocimiento, ¿sí?, en la consideración específica, indagativa, dubitativa, reflexiva, del esfuerzo humano por conocer aspectos concretos y específicos del orden de la existencia. Eso sería como lo propio del criticismo. ¿Sí? Afirma, en forma general, que el conocimiento es posible, pero va a ver si eso se valida en el orden de los conocimientos específicos sobre los fenómenos específicos.
Por tanto, diríamos nosotros que el criticismo conecta con el dogmatismo en cuanto a la confianza general en la posibilidad de acceder a la verdad, ¿no? Pero se relaciona con el escepticismo también en cuanto a su duda reflexiva sobre la posibilidad reales del conocimiento verdadero sobre aspectos particulares del orden de lo real. La visión del criticismo, eh, aunque no de manera sistemática, de alguna forma ha estado presente ya en los filósofos de la antigüedad, ¿verdad? O sea, ya había visos de abordaje de tipo criticista en la filosofía antigua. Ahora bien, pero en la filosofía moderna también se encuentra la visión del criticismo en algunos pensadores que por el momento no vamos a examinar, pero sí lo voy a mencionar. La visión criticista está presente, digamos, en Renato Descartes, ¿sí? Filósofo francés, en John Locke, David Hume, ambos filósofos ingleses, ¿sí? Y también en Jorge Guillermo Federico Leibniz, filósofo alemán. Pero bien puede considerarse, y es que así es, que el fundador del criticismo es Immanuel Kant. Como ustedes saben, Kant es un filósofo alemán, ¿verdad? Incluso los trabajos filosóficos de Kant casi siempre llevan por título críticas. Por ejemplo, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica. No hay en Kant, como tampoco lo encontramos en Descartes, una negación absoluta a la posibilidad, digamos, o a las posibilidades cognitivas de la razón. Por el contrario, sus investigaciones filosóficas en la teoría del conocimiento, ¿sí? Y también en la filosofía de la realidad, parten del optimismo en torno a las capacidades de la razón y en la necesidad que tiene la razón lógica para conocer la verdad. No obstante, ¿verdad? Sin embargo, no se trata de un optimismo ingenuo, como en el caso del dogmatismo, porque investiga las condiciones de posibilidad concretas, reales, de los conocimientos específicos de los fenómenos específicos. Dice Kant que, cito palabras de Kant, dice Kant que el criticismo es aquel método de filosofar que consiste en investigar las fuentes de las propias afirmaciones y objeciones y las razones en que las mismas descansan, método que da la esperanza de llevar a la certeza. ¿Sí? Ese es para Kant, que es el fundador del criticismo. Justamente el criticismo es exactamente ese. Es el esfuerzo humano, reflexivo, indagativo, por conocer y estudiar las posibilidades reales que tiene la razón para conocer los fenómenos reales, ¿verdad? No se trata de ir a la realidad en una forma ingenua. Es lo que está diciendo Kant, lo voy a decir en una forma como un símil. Antes de que vos te pases la calle, antes tenés que hacer un análisis indagativo de las posibilidades que tenés reales de poder pasar la calle antes de que te aplaste el bus que va pasando. ¿Sí? Ahora, pero el más grande crítico de la propuesta del criticismo kantiano la ha hecho Jorge Guillermo Federico Hegel. Entonces, Hegel critica la postura, los planteamientos del criticismo de la siguiente manera. Hegel dice, la investigación, estoy citando palabras de Hegel, la investigación del conocimiento no puede tener lugar de otro modo más que conociendo. Es decir, la única forma que tenemos de investigar el conocimiento es exactamente conociendo. O sea, para conocer el conocimiento, la única manera de hacerlo es a través del conocimiento. Pero, entonces, lo que les está señalando Hegel es que el planteamiento criticista cae en una especie de autocontradicción. Porque si para conocer tenés que utilizar el conocimiento, es que
Eso implica lógicamente que desde el momento que tu propósito es conocer, y para conocer la única manera que hay es conociendo, ¿sí? Ya en el esfuerzo de fundamentar la posibilidad del conocimiento, estás dando por cierto aquello que vas a investigar, ¿sí? Por eso dice Hegel, la investigación del conocimiento no puede tener lugar de otro modo más que conociendo. Tratándose de este supuesto instrumento, investigarlo no significa otra cosa que conocerlo, pero querer conocer antes de conocer es tan absurdo como aquel prudente propósito escolástico que quería aprender a nadar antes de aventurarse al agua. Kant critica, Hegel, filósofo alemán del siglo XVIII, siglo XIX, critica en una forma demoledora, bastante dura, el planteamiento criticista, ¿verdad? Porque el criticismo pretende investigar el conocimiento, lo cual está bien, pero resulta que la única manera para investigar si el conocimiento es posible o no es posible, la única manera que hay para hacer eso es exactamente conociendo. Y entonces, ¿sí?, es como estar dando por supuesto, estar dando por cierto de antemano aquello que vas a conocer. Esa sería la propuesta de Hegel a la cuestión del criticismo. Ahora bien, lo único que salvaría en términos de la filosofía del conocimiento la postura del criticismo es que el criticismo no dice que su esfuerzo de conocer la verdad no tenga ningún supuesto o no parta de suponer nada. ¿Cómo no? El criticismo, en su esfuerzo de ver si la verdad es posible o no es posible, parte previamente de suponer, como un supuesto teórico, de que la verdad es posible. Ahora, una vez que se supone que la verdad es posible y que por tanto hay una especie de confianza en las posibilidades cognitivas de la razón, ¿sí?, y una confianza también en que el orden de lo real es cognoscible, una vez que se tiene esa confianza original, primaria, luego va a analizar si el conocimiento se valida, si el conocimiento es posible, en el esfuerzo de conocer fenómenos específicos, ¿sí?, de la realidad. Y es en el análisis específico, en el conocimiento específico de fenómenos específicos, es en donde se va a ver realmente si el conocimiento en general es posible o el conocimiento no es posible. Pero se lo va a jugar en el momento de la investigación concreta de los fenómenos concretos. Esto es lo que es la postura del criticismo, ¿sí? Recuerden ustedes que venimos de considerar el problema de la posibilidad del conocimiento. Ahora, muy brevemente, en forma muy sucinta, voy a plantear cuál es el pensamiento de Marx en este asunto de la posibilidad del conocimiento. Y para ello voy a citar un documento muy importante en la filosofía de Marx, que es ¿sí?, las 11 críticas de Marx contra Ludwig Feuerbach. O sea, las 11 tesis de Marx contra Feuerbach. Y de las 11 críticas que hizo Marx al pensamiento filosófico de un contemporáneo suyo llamado Ludwig Feuerbach, únicamente voy a citar la tesis número 2 y la tesis número 11. En la tesis número 2, Marx dice, cito palabras de Marx: el problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. Sigo leyendo la cita de Marx. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento.
el litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica es un problema puramente escolástico, es un problema falso, banal. Lo que Marx está diciendo en la segunda tesis sobre Feuerbach es que la cuestión de la posibilidad del conocimiento tiene que ser abordada desde el orden de la praxis. Es exactamente en la praxis, ¿sí?, en ese proceso humano de transformación de la realidad, es ahí donde se va a jugar, ¿sí?, la posibilidad o la imposibilidad del conocimiento humano. Y este orden de ideas Marx lo reafirma en la tesis número 11. Acabo de citar la tesis número 2. Voy a leerles lo que Marx dice en la tesis número 11. La tesis 11 de Marx, ¿sí?, dice: los filósofos no han hecho más que interpretar de diferentes modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Repito, los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diferentes modos o de diferentes maneras, pero de lo que se trata es de transformarlo, ¿sí? No se trata solamente de tener una relación contemplativa con la realidad, sino que se trata de desarrollar una praxis transformativa de la realidad, y es exactamente en el orden de la praxis es donde se juega la cuestión de la posibilidad o la imposibilidad del conocimiento, ¿sí? Entonces yo diría lo siguiente sobre esto. En Marx encontramos una confianza en la posibilidad general del conocimiento humano. No hay una negación artificiosa. Marx le llama escolástica, significa artificiosa, ¿verdad? No hay una negación artificiosa de dicha posibilidad, es decir, de la posibilidad del conocimiento. Pero es en la praxis en donde se demuestra la posibilidad real de poder construir un conocimiento científico. El criterio de verdad es la práctica, pero de una acción humana que es praxis, es decir, una acción concreta, no abstracta de dicha acción, la cual acción tiene que ser condicionada social e históricamente, de la misma manera que tanto el sujeto como la realidad objetiva tiene que ser considerada y estudiada como realidad concreta. Y además se trata de una acción transformativa de la realidad. Se trata de una acción, de una praxis que tiene que ser una praxis transformativa de la realidad. No se trata de una praxis meramente contemplativa de la realidad, de decir únicamente cómo son las cosas y por qué son como son, punto, y dejarlas ahí, sino que hay que dar un paso más, ¿sí? Hay que ver si lo que es coincide con el deber ser, y eso nos llevaría a una crítica teórica de la realidad, porque te das cuenta que lo que es no coincide con lo que debe ser, ¿sí? Y la crítica teórica te va a iluminar a dar el paso siguiente, que es la crítica práctica, que es exactamente la acción transformativa, pero no puede haber práctica científica sin teoría científica. Y justamente por esto, cosa muy importante, y como digo, repito, la propuesta de Marx en teoría del conocimiento lo vamos a ver por aparte, lo vamos a ver a él solo por aparte, por eso ahora solamente estoy lanzando algunas ideas, ¿sí?, muy escuetas del pensamiento de Marx en esta situación. Para Marx, hay que tenerlo muy en cuenta, para Marx el nivel más alto de la acción y de la teoría verdadera, el nivel más alto de la praxis, es exactamente la praxis revolucionaria. ¿Sí? Una praxis que no sea práctica revolucionaria para Marx no es praxis. ¿Sí? Puede ser cualquier otra cosa. Puede ser contemplación de la realidad, ¿verdad? Puede ser alienación frente a la realidad, ¿verdad? Puede ser procesos de justificación del orden de lo real, ¿verdad? Pero no es práctica revolucionaria. Como no es práctica revolucionaria, tampoco es práctica verdadera.
En pocas palabras, la práctica del alienado no es una práctica verdadera, ¿sí? La práctica del trabajador sin conciencia de clase no es una práctica verdadera, es una práctica justificadora del orden establecido. Bueno, hemos visto ya la cuestión del problema de la posibilidad del conocimiento. Ahora vamos a ver un segundo problema. Ya no el problema de la posibilidad del conocimiento, sino que es el problema del origen del conocimiento. ¿Sí? El problema del origen del conocimiento, que también lo aborda la teoría del conocimiento. Y para empezar, para ilustrar un poco de qué trata la cuestión esta del origen del conocimiento, voy a entrar por esta vía. ¿Y qué tal si nos preguntamos si la ley de la gravitación universal es verdadera porque Newton la plantea, o más bien, Newton la plantea porque es verdadera? Son dos formas de ver el fenómeno. La primera pregunta que me hago es esta. Yo me pregunto, ¿sí?, si las tesis de la gravitación universal o las leyes de la gravitación universal son verdaderas porque Newton la plantea, ¿sí? Y entonces, si son verdaderas porque Newton las plantea, significa que el fundamento de la verdad no está en el orden de la realidad, no está justamente en el fenómeno de la gravitación, sino que es el sujeto el que pone la verdad. Y por tanto el origen del conocimiento no se lo encuentra en la realidad, sino que está en el sujeto que la propone. Si yo me pregunto de esta manera, ¿sí?, si la gravitación universal es verdadera porque Newton la plantea, entonces lo que estaría diciendo yo es que el fenómeno de la gravitación es verdadero no porque él, es decir, el fenómeno en sí y desde sí, es verdadero, sino que es verdadero porque Newton la plantea. Y por tanto el fundamento de la verdad no estaría en el orden del fenómeno de la gravitación, sino que estaría en el hecho de que Newton la plantea, y por tanto el fundamento de la verdad está en la razón de Newton. ¿Sí? Es una primera forma de ver el asunto. La segunda manera de ver el asunto es que vos también te preguntes al revés, es decir, que Newton plantea la verdad del fenómeno de la gravitación universal no porque él lo diga, sino que al revés, él lo plantea porque es verdadero. Y entonces la verdad del fenómeno de la gravitación ya no estaría en la razón de Newton, sino que Newton se percata, ¿sí?, de la veracidad de ese fenómeno, y por tanto el fundamento de la verdad está en el fenómeno de la gravitación. O sea, son dos vías. ¿Cuál es el origen del conocimiento? El origen de la verdad está en el orden de los fenómenos estudiados, en el orden de lo real, en el orden de las cosas, ¿sí?, en el fenómeno del conocimiento. ¿Quién pone la verdad? ¿La verdad la pone la realidad o el fundamento de la verdad está en el campo de la razón? Las cosas no son ni verdaderas ni falsas, sino que es la razón humana las que pone la verdad. ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿Nos estamos entendiendo de qué estamos hablando cuando nos preguntamos por el problema del origen del conocimiento? Ahora, hay otra manera de abordar este asunto, pero siempre va un poco en el esfuerzo de esclarecimiento de en qué consiste el problema del origen del conocimiento. Por ejemplo, si tenemos el fenómeno sencillo de que el sol calienta la piedra, ¿sí?, el fenómeno de que el sol calienta la piedra. Ahora bien, cuando nosotros decimos que el sol calienta la piedra, lo primero que advertimos es que entre los dos elementos de la realidad, sol y piedra, hay una relación. Pero nos preguntamos qué tipo de relación es la que hay, ¿sí? Rápidamente se propone que hay una relación de tipo causal.
¿sí? De tipo causal, en el sentido de que el calentamiento de la piedra es causado por la intervención calentante del Sol. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Pero el asunto va a complicarse un poco más. Sin embargo, ¿sí? En términos de la sensibilidad, de la manera como los sentidos captan los fenómenos, sin embargo, en términos de la sensibilidad, lo único que podemos apreciar con los sentidos es que en el acaecimiento temporal de las cosas, ¿sí? Un hecho sigue al otro. La presencia de la luz solar, por una parte, y el calentamiento de la piedra. Lo único que podemos apreciar con los sentidos es que una cosa sigue a la otra. ¿Sí? Viendo este asunto, un filósofo inglés muy importante, ¿verdad? Sí, un filósofo de tipo empirista, David Hume, filósofo inglés del siglo XVIII, que no hay tal causalidad, ¿sí? En el fenómeno que estamos considerando, ¿sí? Del sol que calienta la piedra. Lo único, desde el punto de vista de la sensibilidad, lo único que vemos es que una cosa ocurre después de la otra, ¿sí? Eso es lo único que puede percibirse, pero hay algo que no se puede percibir y que la mente supone que hay, que es la causalidad, de que una cosa es causa de la otra. Porque una cuestión es decir que un fenómeno, en la lógica de la temporalidad, ocurre después del otro, y otra cosa es afirmar que una cosa es causada por la otra. Y ahí es donde va el planteamiento de David Hume. David Hume decía que no hay tal causalidad que pudiera ser apreciada por los sentidos, que lo único que sí sería apreciable es que una cosa sigue a la otra, y que por efecto de la costumbre hemos dado en afirmar que una cosa es la causa de la otra. La idea de causalidad no es algo físico, ¿sí? Que esté presente en el fenómeno observado, sino que es una idea de la razón. Lo que Hume está diciendo, que la idea de la causalidad es una propuesta de la razón. La razón supone que en el fenómeno de que el sol calienta la piedra, ¿sí? La idea de causalidad es una propuesta de la razón, pero no ocurre así en el fenómeno, ¿sí? En la temporalidad de los sucesos, una cosa va después de la otra, pero no significa que una cosa sea causa de la otra, ¿sí? Para David Hume, pues, la cuestión de la causalidad es una idea de la razón. Y entonces, de nuevo, vamos al problema. Recuerden ustedes uno de los principios de la lógica, el principio de razón suficiente, que dice que toda cosa existente tiene causa para existir. Estamos haciendo intervenir ahí la idea de causalidad. Pero habría que ver si la causalidad es una forma o es un elemento esencial presente en la realidad y por tanto hay una lógica causal en la realidad, es decir, en ella, o la causalidad es una idea de la razón. Y de nuevo nos enfrentamos con el problema de cuál es el origen del conocimiento. La causa es algo que se origina en los fenómenos reales, o la idea de causa es solamente eso, una idea de la razón. ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿Sí? ¿La mente o el orden de las cosas reales? Quisiera yo un poco, luego que ya vimos que sí hay un problema ahí, ¿sí? A este problema de cuál es el origen del conocimiento hay diferentes respuestas. Por lo menos vamos a examinar unas 2 o 3. Y la primera respuesta que vamos a examinar es la respuesta del racionalismo. En teoría del conocimiento, el enfoque racionalista intenta dar una respuesta a la pregunta de cuál es el origen del conocimiento. Sí.
El racionalismo es la teoría que propone en la filosofía del conocimiento que el fundamento último de la verdad es la razón, la mente o la inteligencia. Fundamenta tal afirmación considerando las cualidades que ellos consideran esenciales para toda verdad, sí, para toda verdad científica. Recuerden ustedes que toda verdad científica tiene como dos elementos fundamentales, que toda proposición científica tiene que tener rigor lógico y validez universal. Y entonces, los racionalistas dicen que los juicios o los planteamientos teóricos, los juicios realmente ciertos, ¿sí?, son aquellos que lo son más allá de las características particulares de cualquier subjetividad individual o bien del carácter cambiante del orden de lo real. Y por tanto, las cosas ciertas son aquellas que lo son más allá del espacio-temporalidad, ¿sí? Ahora bien, como tales condiciones son las que pueden encontrar, como tales condiciones de rigor lógico y validez universal, son condiciones que solamente se puede encontrar en la logicidad del sujeto, entonces exactamente por esto es que el racionalismo va a proponer la idea de que el fundamento de la verdad es la razón, la mente, la inteligencia. Y justamente por esto los racionalistas van a plantear que todas las proposiciones que son, digamos, tienen validez universal, tienen que fundamentarse en las leyes lógicas, ¿sí? Y cuando hablamos de la logicidad, estamos hablando de las condiciones de la racionalidad, las condiciones de la razón, ¿sí? Estamos hablando de puertas adentro de la razón humana. Y dicen los racionalistas que los planteamientos verdaderos son aquellos que lo son más allá de tiempo y espacio, y por eso tienen validez universal, ¿sí? Y que dichos planteamientos con validez universal solamente se lo pueden encontrar dentro de la logicidad del sujeto. Y, por tanto, estos planteamientos tienen que seguir las leyes lógicas. ¿Cuáles son las leyes lógicas fundamentales? Vamos a ver. Porque estamos hablando de la logicidad de la razón del sujeto. Son tres principios lógicos: el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de tercero excluido. Vamos despacio. El principio de identidad, ¿sí?, establece que una cosa es idéntica a sí misma, es decir, que A es A, punto. Sencillo. El principio de identidad propone que cada cosa es idéntica a sí misma. A es A, digamos. El principio de no contradicción propone que una cosa, ¿sí?, que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Repito, el principio lógico de no contradicción afirma que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. ¿Sí? No puede ser A y al mismo tiempo no A. ¿Sí? Ese es el principio así sencillito de no contradicción, que es el segundo principio lógico. Veamos qué nos dice el tercer principio lógico, que el tercer principio lógico es el principio de tercero excluido. El principio de tercero o tercio excluido establece que una cosa o es o no es. ¿Sí? O es A o es no A. No hay una tercera posibilidad. O es o no es. Punto. Por eso se llama principio de tercero excluido. Guiado por estos principios lógicos, se construye todo el pensamiento que caracteriza, digamos, todos aquellos postulados que tienen rigor lógico y validez universal. Todos aquellos postulados que tienen rigor lógico y validez universal siguen necesariamente estos tres principios. Ahora bien, ¿dónde encontramos estos tres principios
realizados en los juicios de la matemática. ¿Sí? En los juicios de la matemática. Dichos juicios son absolutos y no están sujetos ni a espacio ni tiempo. Los juicios de la matemática. Todos los juicios de la matemática son de naturaleza analítica. Por ejemplo, en el planteamiento de que 3 es igual a 2 más 1, ¿sí?, es un juicio analítico. ¿Sí? Es exactamente, es un juicio, como que diga yo, Juan es estudiante. ¿Sí? Solamente, y realmente es un mal ejemplo, ¿verdad? Yo digo, 3 es igual a 2 más 1. Esto lo que estoy diciendo es que el sujeto 3 es 2 más 1. ¿Cuántas veces me aparece el sujeto expresado en ese juicio? 3 es 2 más 1. Me aparece 2 veces. Me aparece como 3 y me aparece además expresado como 2 más 1. Entonces, el predicado del sujeto, el sujeto es 3 y el predicado de 3 es 2 más 1. Pero el predicado no hace más que explanar, desenrollar lo que ya está presente en el concepto de 3. La proposición 2 más 1 no me dice nada nuevo que no haya ya estado presente en el 3. No hay contradicción entre el sujeto 3 y el predicado. Sí, el predicado de 3. ¿Cuál es el predicado de 3? 2 más 1. Lo que yo le estoy diciendo es que, como los juicios de la matemática son juicios analíticos, ¿sí?, el predicado no solo no contradice al sujeto, sino que además el predicado no me dice más, nada más de lo que ya está presente en el sujeto. ¿Sí? Por tanto, no construyen conocimiento nuevo, solo dicen de una forma diferente lo que ya está presente en el sujeto. Pero no hay contradicción. ¿Sí? El predicado no hace más que explanar la verdad ya presente en el sujeto. Es como poner en la evidencia lo que ya está presente en el sujeto. ¿Sí? Exacto. Los juicios de la matemática son juicios lógicos, pero aquí hay un problema. El problema es que los juicios lógicos, exacto, son lógicos, en el sentido de que sus propuestas, sus planteamientos se derivan de forma necesaria, digamos, de las premisas de un juicio. Pero, como les dije la vez pasada, la lógica es la ciencia del razonamiento correcto. Pero un razonamiento puede ser correcto aunque no sea verdadero. Por lo que les estoy diciendo es que los juicios lógicos no necesariamente son verdaderos. Y entonces lo que te estoy tratando de compartir es que los juicios matemáticos no son ni verdaderos ni falsos, sino que únicamente son lógicos. Pero como no están referidos a la realidad, ¿sí?, las verdades matemáticas, bueno, no son verdades matemáticas, sino los planteamientos correctos de la matemática no pueden ser ni verdaderos ni falsos, son correctos, porque son lógicos. La lógica es la ciencia del razonamiento correcto. ¿Sí? Por ejemplo, yo te digo que A incluye a B y B incluye a C. La conclusión lógica, querrás o no querrás, es que A incluye a C de forma necesaria. Ahora, sin importar qué es C, qué es B o qué es C. No importa qué sea o a qué realidad se refiera. Y como no tienen una referencia a la realidad, lo que hay que entender aquí es que los juicios lógicos, los juicios de la matemática, no son ni verdaderos ni falsos, sino que son correctos. Entonces, no son juicios que se refieren a la realidad. No son juicios que se refieren a la realidad, sino que son juicios que son absolutos
y están más allá del espacio-temporalidad y cumplen los dos requisitos para que un planteamiento sea científico, es decir, que tenga rigor lógico y validez universal, tienen esa gran limitación, que no son juicios que se refieren a la realidad. Y por eso es que los matemáticos viven como en aquella angustia permanente de que no saben a qué diablo se refiere toda la matemática que investigan. Es decir, ¿para qué sirve, pues? ¿Qué realidad es la que están poniendo allí en referencia? Ahora, tal vez esto que yo estoy intentando compartir con ustedes se vea más claramente si examinamos el planteamiento de uno de los filósofos más preferidos por mi persona, además de Marx, de Hegel, de Descartes, de Aristóteles. Me estoy refiriendo a Platón. Sí. Para Platón, pensador griego del siglo III a.C., el fundamento, el origen del conocimiento no está en la experiencia, sino que se le encuentra en la razón. Vamos a ver cómo es esto, qué es lo que va a plantear, el bueno de Platón. Platón va a iniciar su reflexión filosófica partiendo de una evidencia. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es de que el ser humano es un sujeto imperfecto, porque no es absoluto, ¿sí? No es eterno, y es un sujeto imperfecto que vive en una realidad igualmente imperfecta, que no es eterna y tampoco es absoluta. Sin embargo, el asunto es que los sujetos tienen la capacidad de construir ideas perfectas, como las ideas de la matemática. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo un sujeto imperfecto viviendo en un mundo imperfecto tiene la capacidad de crear ideas perfectas? Porque en la visión filosófica de Platón, todos los planteamientos de la matemática son ideas perfectas porque están más allá del espacio-temporalidad. ¿Sí? Son ciertos más allá del espacio-temporalidad. Ahora, para la filosofía griega, y por supuesto que para Platón, perfecto es aquello que es absoluto, es decir, que está más allá del espacio-temporalidad. Y por supuesto, entonces, son perfectos porque tienen suficiencia constitucional, en el sentido de que se bastan a sí mismos para hacer lo que son. De lo cual se sigue que, para Platón, los juicios verdaderos son aquellos que tienen rigor lógico y validez universal. En tal caso, como nada de lo que cae en el orden de lo existente es perfecto, no puede generar experiencia alguna de lo que sea perfecto. Y como tampoco es perfecto el sujeto que tiene la experiencia de un mundo que también es imperfecto, entonces los conceptos perfectos que tiene el ser humano, como los conceptos de la matemática, que sí tienen rigor lógico y validez universal, no pueden tener como origen la experiencia imperfecta. Lo perfecto no puede ser causado o no puede causar lo imperfecto. ¿Sí? Es necesario entonces que los conceptos matemáticos, que son perfectos, tengan otro origen. No la experiencia, sino que deben tener necesariamente por lógica otro origen. Para Platón, bueno, de esta manera Platón fundamenta lógicamente la necesidad de que haya un orden de la realidad, un mundo perfecto, de donde provengan los conceptos perfectos, que puede tener el ser humano imperfecto viviendo en un mundo imperfecto. En pocas palabras, los sentidos no pueden conducirnos a la verdad de las cosas. ¿Sí? Tiene que haber, por lógica, un mundo más allá de este mundo sensible, es decir, un mundo suprasensible. ¿Sí? Hay que advertir que en el caso de Platón hay un salto del orden de lo lógico al orden de lo ontológico. ¿Sí? O sea, por lógica, si el hombre es un ser imperfecto y vive en un mundo que igualmente es imperfecto porque no es eterno, pero que tiene la capacidad de construir conceptos matemáticos perfectos, entonces, por lógica, el origen de tales conceptos perfectos, como verdades filosóficas, como verdades científicas, no pueden tener como origen la experiencia que provenga de los sentidos, pero tienen que provenir de alguna parte, tienen que provenir de algún lado. ¿Sí?
Entonces, justamente por eso de la logicidad del origen de los conceptos perfectos que el hombre tiene, se postula la necesidad de que haya un orden de lo real que sea perfecto, más allá de este mundo imperfecto en el que nosotros vivimos y existimos. Por eso hay un salto desde el campo de la lógica al campo de la ontología, en el caso de Platón. La necesaria realidad de un mundo verdadero, ¿sí?, es un postulado de la razón, sí, de la razón lógica. Por tanto, es la razón la que postula la necesidad lógica de la realidad de un mundo perfecto, inaccesible por la vía de los sentidos, ¿sí?, y que aparece como verdadero origen del conocimiento, y que además fundamenta la realidad y el sentido de este mundo imperfecto, de tal forma que este mundo sensible e imperfecto solo tiene sentido en tanto que está fundamentado, en tanto que está correlacionado o enraizado en aquel mundo perfecto, o sea, que lógicamente, por necesidad, tiene que existir. Porque así me lo plantea la lógica. Entonces, esto le mueve a Platón a plantear la necesidad lógica de que haya una especie de transmundo, una especie de un mundo perfecto que es el único mundo real, porque es el único mundo en donde hay las ideas y las esencias perfectas, ¿sí?, siendo el único mundo real más allá de este orden miserable de la existencia imperfecta humana, en donde el hombre no tiene experiencia ninguna de el carácter perfecto de las cosas. En este mundo en el cual vivimos, según la sensibilidad, el ser humano no tiene la posibilidad de experimentar qué es la amistad perfecta. No hay manera de experimentar eso. El ser humano no puede experimentar, aunque así se lo proponga, la experiencia de lo que es el amor perfecto. ¿Sí? No hay manera de experimentar, digamos, la perfección de las cosas. ¿Sí? No existe el amigo perfecto, la madre perfecta, el estudiante perfecto, el profesor perfecto. Nada es perfecto. De lo único que sí tenemos experiencias es del carácter imperfecto, del orden de la realidad. Y no solamente del orden de la realidad, sino que el carácter imperfecto de nuestro ser lanzado al tiempo y al espacio. ¿Sí? Entonces es de lógica necesaria que haya un orden de la realidad que sí sea perfecto y que sea absolutamente verdadero. Porque el ser humano tiene una rara capacidad de crear conceptos perfectos. Todos los conceptos matemáticos son perfectos, son absolutos y eternos. Entonces tienen que provenir de alguna parte. Y eso es lo que lo lanza a Platón a postular la necesidad lógica de que haya una realidad, un mundo perfecto, que es el único mundo real, de acuerdo con la visión platónica, ¿sí?, donde ahí, ese mundo real, sí existe el amigo perfecto, la realidad perfecta, el amor perfecto, etcétera, etcétera, el amigo perfecto, todo. Es de necesidad lógica. ¿Sí? Recuerden ustedes aquel, no sé si llamarle mito adámico o la teoría de Adán, ¿verdad? Adán, el relato bíblico, ¿verdad? Que en el origen de la realidad pues hay un mundo paradisíaco, un mundo perfecto, y que nos aparece justamente en el origen. Entonces, un poco esto es lo que está planteando Platón. Hay la necesidad lógica de que exista, de que eso sea real. Y al final de los finales, Platón va a decir que es el único mundo real. Y luego de postular la necesidad lógica de que hay un mundo perfecto, una especie de paraíso terrenal, o sea, los que somos creyentes pues lo entendemos fácilmente porque hay un paraíso terrenal, ¿verdad? Hay un cielo. Pues es lo que está diciendo Platón, solo que Platón lo intenta fundamental por la vía filosófica.
Entonces Platón va a decir una cosa muy curiosa, dice que eh, el hombre es una especie de ángel caído, que antes de vivir en esta realidad corrupta y sometida al espacio-temporalidad, ha tenido una experiencia originaria porque fue real allá, en ese mundo perfecto. Y por eso dice Platón que el hombre es un ángel caído. Cayó por dejarse llevar por la sensibilidad, por la lógica de lo sensual. Por eso el hombre es un ángel caído. ¿Caído de dónde? Caído de el orden de lo perfecto, del único mundo y de esa dimensión perfecta de la realidad. Es decir, el ser humano es visto en la filosofía platónica como una especie de ente o de ángel caído, tal cual, ¿sí? Que cayó por darle espalda a la visión perfecta de las cosas perfectas y vivir de espaldas al absoluto, y cayó en el orden de la sensibilidad. Pero el hombre ha tenido una experiencia previa. Hay una experiencia previa del sujeto, de la misma manera que hay una realidad previa, ¿sí? Y es esa realidad previa la que fundamenta la posibilidad de que este mundo pueda existir. Recuerden aquel planteamiento, ¿verdad? Que las cosas no son reales porque existen, sino que es al revés. Las cosas pueden existir porque previamente son reales. Pues eso es lo que está diciendo Platón. La lógica de la existencia de este mundo lanzado al espacio-temporalidad, que es un mundo que hoy es y mañana no es, y está movido por el no ser, antes fue, y fue perfecto, y estuvo fundado en el ser. Luego se degrada y cae en el orden de la existencia, que es el orden del no ser. Entonces, por eso es que interesante considerar que para Platón, el futuro no es algo que no haya sido, y como no ha sido, pues tiene que ser. Y por tanto, para Platón el futuro no es algo que está adelante, como algo que no ha sido. En la filosofía platónica, el futuro es algo que ya fue. El futuro es algo que está en el origen. Y por tanto, de lo que se trata, en el orden de las cosas existentes, es volver al origen. Es un retorno al origen. ¿Y cuál es el origen? El origen es volver allá de donde venimos. ¿Y de dónde venimos? Venimos de un orden de la realidad que es perfecta porque está enraizada en el ser, donde las cosas son absolutas y verdaderas y eternas y tienen suficiencia constitucional. De ahí venimos. Ese es nuestro origen. Las Sagradas Escrituras lo dice de otra manera, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras dicen, dioses sois. Eso dice. O sea, otra cosa es que uno no lo crea o lo crea, no importa, ¿verdad? Pero eso es lo que dice. Dioses sois. Es decir, tenemos un origen divino, tenemos un origen enraizado en una realidad, ¿sí?, preterrena. De ahí venimos. Y por eso dice Platón que somos ángeles caídos. Entonces, nuestro futuro, o la razón de ser de la existencia, o el hacia dónde debemos movernos, es hacia reencontrarnos con el origen. Por tanto, el futuro no es algo que está adelante, el futuro es algo que ya fue. Y aún en el método de conocimiento que va a plantear Platón, justamente está esta idea del retorno al origen. El futuro está en el origen, y el origen es algo que ya fue, porque de ahí venimos. Por eso, el método de conocimiento para Platón es la anamnesis, término griego que significa recordación. ¿Sí?
recordación. ¿Cómo es esto de recordar? ¿Recordar qué? Bueno, dice Platón que como somos seres imperfectos viviendo en una realidad igualmente imperfecta y por tanto no podemos tener experiencia de las cosas perfectas. Como digo, nadie tiene experiencia de lo que es la amistad perfecta ni el amor perfecto. ¿Sí? ¿Sí? No podemos tener experiencia de ello. Pero hay una razón de ser de este orden de la sensibilidad, de este orden de la existencia. El orden de la existencia no es radical negatividad. En la visión platónica, el orden de las cosas que existen lanzadas al espacio-temporalidad, si bien es cierto no son perfectas, no son una especie de no ser absoluto, sino que tienen una finalidad, un propósito bueno. ¿Sí? El orden de la negatividad de la existencia, donde no hay nada perfecto y nada es para siempre, ¿sí?, tiene la función de remitirnos, de tratar como de despertar nuestra conciencia, en el sentido de que tenemos que volver a nuestro origen, tenemos que recordar, por eso es anamnesis, el método de conocimiento platónico es la recordación, ¿sí? Tenemos que volver como a recordar, ¿sí?, que venimos de un orden de la realidad en donde el amor sí era perfecto, la amistad sí era perfecta y todas las cosas eran perfectas. De ahí venimos. El propósito de la negatividad de este mundo, de la existencia lanzada al espacio-temporalidad, es remitirnos, hacernos pensar, hacernos recordar nuestro origen. La amistad que tenemos, que es una medio amistad, que es una mezcla de sí y no, de ser y no ser, ¿sí?, tiene el propósito positivo de recordarnos que tenemos que volver a nuestro origen. ¿Sí? Entonces, por eso es que el método de conocimiento para Platón es el método de la recordación. ¿Y qué es lo que hay que recordar? Lo que hay que recordar es, ¿sí?, el orden perfecto de las esencias perfectas, de las ideas perfectas, de aquella dimensión de la realidad en donde todo es absoluto, en donde todo es ser. Y ahí no hay no ser. ¿Sí? Platón se relaciona mucho con el pensamiento de Parménides. Les acabo de decir que en la visión platónica de la realidad no es una especie de absoluta negación del ser, no es una especie de absoluto no ser, sino que hay una función positiva de la negatividad del orden de la existencia, que es empujarnos, orientarnos, hacernos pensar en nuestro origen, volver a ese reencuentro con la realidad perfecta de la cual venimos. Y exactamente por eso es que hay, digamos, lo que yo llamaría una especie de optimismo en el pensamiento filosófico de Platón, en el sentido de que para él el orden de la existencia, esta existencia que usted y yo tenemos, no es absoluta negatividad, no es, como digo, una absoluta negación del ser. Recuerden, por eso hay una correlación entre Parménides y Platón, porque ¿qué decía Parménides? Parménides decía que aún el no ser también es. El no ser no constituye una absoluta, no puede constituirse en una absoluta negación del ser, porque aún el no ser también es. ¿Y qué es lo que es el no ser? Pues eso, no ser, pero es. No hay la manera de negar de forma absoluta, ¿sí?, la radicalidad del ser. Eso es lo que está diciendo Parménides, eso es lo que está diciendo Platón. Y Platón está planteando claramente que el propósito del conocimiento es exactamente la recordación de las ideas perfectas de donde el ser humano proviene. Dioses sois, dice la Biblia.
sea, hay un origen divino, ¿sí?, del ser humano. Por eso el hombre es un ángel caído, dice Platón. Entonces, hay un propósito del pensamiento, ¿sí?, que es volver al origen. Y por eso el método es la recordación. Pero ese proceso de vuelta al origen y ese proceso de conocimiento de la verdad de las cosas implica necesariamente un proceso permanente de escapamiento de esta realidad. Tiene que haber un proceso permanente de escapamiento, de fuga de esta realidad. Tiene que haber una especie de fuga de este mundo para encontrarte con el mundo perfecto, que es el único mundo real. Como vuelvo a repetir, un creyente puede entender perfectamente esto. Es como una especie de paraíso terrenal. ¿Sí? Solo que plantó, bueno, en la visión de un creyente, el paraíso terrenal es algo hacia dónde ir, ¿verdad? Y que está no en el pasado, sino que está en el futuro. Entonces tenés que moverte hacia adelante, porque es algo como no sido, pero que tiene que ser. En la visión platónica es al revés. El orden de la realidad perfecta y de las esencias perfectas y de la idea perfecta es algo que siempre ha sido y por tanto es y lo será para siempre. Entonces es algo que ya fue, que está ahí, en el origen. Entonces no se trata de ir para adelante, se trata de ir para atrás, en la visión platónica. Pero, redondeando el asunto, lo que hay que entender en esta visión breve de la propuesta filosófica en teoría del conocimiento de Platón, claramente, para Platón, el fundamento del conocimiento no es la experiencia. No es la experiencia, no es el contacto que la razón humana tiene con las cosas existentes. Es totalmente lo contrario. Tiene que haber un proceso de escapamiento, de fuga, mundi, de fuga de esta realidad y reencontrarte con las esencias. ¿Sí? La verdad de las cosas no está en las cosas. La verdad de este mundo, tanto la verdad de la razón como la verdad de la realidad, no está en el orden de la existencia, sino está en la realidad absoluta del mundo suprasensible que por lógica, dice Platón, tiene que ser real. Y es más, para la visión platónica es el único mundo real. Este mundo que vos y yo en este momento estamos compartiendo, en la visión platónica, es un mundo irreal, es falso. Nada es perfecto. El amor no es perfecto, la amistad no es perfecta, la educación no es perfecta, no existe la madre perfecta, el amigo perfecto, el hijo perfecto, nada es perfecto. Todo es una mezcla de ser y no ser. Pero sí hay un mundo perfecto. Es la postulación platónica de un transmundo que por lógica tiene que ser real. Entonces, el racionalismo platónico consiste justamente en esto, en postular que el origen del conocimiento no se le encuentra en la realidad existente, no se lo encuentra en el sujeto existente, sino que se lo encuentra en el mundo de las ideas perfectas que son en el orden perfecto de una realidad perfecta en la cual el ser humano antes ha vivido y que es su origen porque viene de ahí. De ahí viene. En eso consistiría, digamos, el racionalismo platónico. Bueno, brevemente vamos a abordar la propuesta de Descartes, filósofo del siglo XVI, siglo XVII. Igualmente, para Descartes el fundamento de la verdad no proviene de la experiencia, ¿sí?, que el sujeto pueda tener con el orden de las cosas existentes. Cosa curiosa, ¿verdad? En la visión del cartesiano,
que recuerden ustedes que eran matemáticos, se acuerdan de los planos cartesianos, el fundamento y la posibilidad del conocimiento no está en el campo de la existencia ni está en el campo del orden de las cosas reales lanzadas al tiempo y al espacio, sino que para Descartes el origen del conocimiento se lo encuentra para él, ¿verdad? Estoy hablando del pensamiento del cartesiano, de Descartes. Para él, el origen de la verdad se lo encuentra en la bondad de Dios, se lo encuentra en la misericordia de Dios. Descartes propone que el hombre puede conocer el orden de lo real porque el mismo orden que hay en la realidad es el mismo orden que hay en el campo de la razón. Y entonces el conocimiento es exactamente una especie de autoconocimiento de la razón cuando ve las cosas reales, cuando la mente ve la realidad. La realidad es ordenada, no es caos, sino que es un orden, pero es exactamente el mismo orden que hay en la razón. Y en la visión de Descartes, el mismo orden hay en la realidad y el mismo orden hay en la realidad, porque ambos, tanto realidad y sujeto, son creados por el mismo creador. O sea, Dios pone orden en la realidad y pone orden en la mente, y por eso la mente puede conocer la piedra, y por eso la mente puede conocer la materia. ¿Sí? Porque hay un mismo orden, un mismo logos. Entonces es como la razón viéndose en el espejo del mundo. Pero, ¿por qué el ser humano puede conocer la realidad? Primero dije yo que porque Dios crea la realidad y pone el mismo orden en la razón que hay en el orden de la realidad. Primero. Segundo, y este es el argumento de Descartes, pues sencillamente dice Descartes que el ser humano puede conocer la realidad porque Dios es bueno y porque Dios no va a engañar al ser humano. No es una especie, como él dice, de genio maligno. O sea, el ser humano puede conocer la realidad y puede incluso autoconocerse porque Dios es bueno y permite que lo haga. En estricto sentido, ¿sí?, para Descartes, la verdad no proviene ni del sujeto ni del objeto, considerados ambos como separados del Creador, como separados de Dios. Estoy hablando de la visión de Descartes. Ojo, el fundamento de la verdad no está ni en la razón ni en la realidad. El fundamento de la verdad está en Dios, que no es ni la realidad ni es el sujeto. ¿Sí? ¿Sí? Dios crea la realidad para Descartes. Pero en la visión cartesiana, Dios no es alguien que creó la realidad, pues y bueno, ya que la creó, digamos, no sé, en 2 días, 3 días, o 7 días, o 6, lo que sean, pues va a la tienda de la esquina, compra un six pack y se tira a descansar y hay que las cosas rueden por sí mismas. En la visión de Descartes, la creación no es un acto único. La creación ya fue dada y luego, pues ya que Dios creó la realidad, pues ya no tiene nada más que hacer, ¿verdad? Más que observar lo que ya creó, ¿verdad? No es la tesis cartesiana. En la visión cartesiana, Dios es una especie de perpetuo Emmanuel. La creación no ha terminado y Dios está creando día a día, segundo a segundo, y sosteniendo su creación día a día, segundo a segundo. Es más bien como la tesis de un absoluto Emmanuel, es una especie de radical Dios con nosotros, aquí y ahora. ¿Sí? Eso es lo que dice Descartes. Una cosa es que uno pueda creerlo o no pueda creerlo, pero sí, tenemos que presentar, digamos, la propuesta del filósofo, y esa es la propuesta del filósofo. O sea,
El fundamento de la verdad no está ni en la razón ni en la realidad, sino que está en Dios, en la presencia del Emmanuel, en el Dios con nosotros, perpetuo y presente, aquí y ahora, actuando minuto a minuto, segundo a segundo, y haciendo posible que el sujeto humano pueda conocer, captar la realidad. Entonces, la verdad es posible, el conocimiento es posible, porque Dios, en su bondad, así lo quiere. Punto. No hay más misterio que ese. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero claramente, en la visión de Descartes, el fundamento de la verdad no está en la realidad, sino que está en Dios. Ni siquiera pudiera yo decir que está en la razón del sujeto, no, sino que está en la inteligencia divina, en el absoluto. Bueno, la tesis fundamental del racionalismo es que el fundamento de la verdad está en la razón, no en el orden de la realidad existente. Cuando yo conozco, no conozco la cosa, pero tampoco cuando yo conozco mi idea de la cosa. Imaginen ustedes, en el caso del cartesiano, el fundamento de la verdad no es ni la razón ni la realidad, sino que es Dios. Es una suprarrealidad llamada Dios, como ser absoluto. Luego vamos a examinar otro día la propuesta contraria, que es la propuesta del empirismo. Acabamos de medio tocar la propuesta del racionalismo. Ahora vamos a tocar, la próxima sesión, Dios mediante, el día lunes, la visión del empirismo, que igualmente va a intentar responder a cuál es el origen del conocimiento. Pasen ustedes una muy feliz tarde.